Buenas tardes, estimados estudiantes de segundo grado. Esta semana trabajaremos el tema La primer nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. El propósito de este programa es que ustedes, estudiantes, desarrollen la competencia de la oralidad y de la escritura. Para lograrlo, observarán y escucharán atentamente un video documental sobre una crónica muy antigua de Felipe Guamán Poma de Ayala, titulada La primer nueva crónica y buen gobierno. Y a medida en que van atendiendo la información, responderán por escrito preguntas sobre la vida del autor, sus motivaciones para escribir la crónica, la época en la que fue escrita, los cuestionamientos sobre ella, los personajes y el propósito de colocar imágenes en esta obra. Enseguida se hará un recuento y comentario de las ideas más importantes del video, que versan sobre la finalidad de la obra, la función que cumplen las imágenes, los aspectos característicos de la época y la visión indígena sobre la llegada de los españoles. Finalmente, redactarán un comentario sobre una de las imágenes que se encuentran en la obra. La primer nueva crónica y buen gobierno, era una carta dirigida al rey Felipe III escrita por Guamán Poma de Ayala, en la que a través de sus letras y dibujos describía la pésima situación de los indígenas americanos. La crónica demuestra el dominio del autor del idioma español fuertemente quechuizado, además del manejo rudimentario del latín. Felipe Guamán Poma de Ayala, fue un cronista indio del Perú durante la conquista de América. Era descendiente de una noble familia inca de Huánuco. Se crió con los españoles, por lo que dominaba ambos idiomas. Desterrado por el corregidor de Lucanas hacia el año 1606 y 1618, se dedicó a recorrer durante varios años todo el país y a escribir su primer nueva crónica y buen gobierno, uno de los libros más originales de la historiografía mundial. Escribió su nueva crónica posiblemente de 1584 a 1615. En ella nos ofrece información de primera mano sobre diversos aspectos de la conquista, en un castellano defectuoso aunque expresivo. Así como mediante gran profusión de ilustraciones, que constituyen el más importante conjunto de representaciones gráficas de algún tipo de documento andino durante la colonia española entre los años finales del siglo XVI y los iniciales del XVII.
En su obra, de 1180 páginas y 398 dibujos, que terminó en 1615, poco antes de su muerte, da la visión indígena del mundo andino y permite reconstruir con todo detalle aspectos de la sociedad peruana después de la conquista, a la vez que ilustra sobre la historia y genealogía de los incas. La obra, dedicada al rey Felipe III y enviada a España, se extravió. El autor Guamán Poma, en medio de una sociedad profundamente corrupta por la mala administración, que despojaba de sus derechos a los legítimos dueños de las tierras, los indígenas, realiza una seria crítica del régimen de encomiendas, del sistema de reducciones, de la mita y de otros abusos característicos del período de la conquista. La obra constituye un universo particular, que rebasa las relaciones de hechos notables y las historias clásicas que se hicieron comunes en los Andes en los siglos XV y XVI, y es asombrosa su información andina por su precisión temática, ofreciendo información menos contaminada con lo europeo. La primera parte de la obra cuenta entre sus aspectos más importantes la descripción de las edades del mundo, el Tahuantinsuyo, y la invasión e implantación del régimen colonial. A solo vuestra majestad incumbe mirad por ellos, como su rey y señor natural, que es de ellos y se duela de sus miserias y calamidades y malos tratamientos y peores pagas, tratándolos peor que a esclavos de Guinea, que aún a estos les tratan mejor por costarles el precio que pagan. Guamán Poma de Ayala, carta enviada al rey, 14 de febrero de 1615. La segunda parte de su obra es un llamado al buen gobierno, en donde toca el conflicto entre la administración laica o religiosa y la población andina, por donde desfilan virreyes, encomenderos y corregidores, amén de religiosos, sacerdotes y una amplia gama de personajes. La obra denuncia ampliamente los atropellos del sistema colonial, y los violentos actos de sus implementadores burocráticos, evangelizadores y señores de amplios rangos. Culpa de esta crisis a el corregidor, el padre, encomendero y demás españoles que roban a los indios a sus haciendas, tierras y casas, y sementeras y mujeres e hijas. Es una obra de denuncia que se puede comparar con la brevísima relación de la destrucción de las Indias escrita por Fray Bartolomé de las Casas, que era español, y la visión que como indígena, inca, tenía Guamán Poma de Ayala del mismo proceso histórico destructivo y violento llevado por los españoles durante la conquista. Llegamos a la parte final y, como siempre, tengamos en cuenta nuestras evidencias. Estudiante, investiga acerca de otras imágenes que se encuentran en la obra La primer nueva crónica y buen gobierno y selecciona una de ellas. Luego, redacta un comentario sobre lo que ve e interpreta, tomando en cuenta la época, los personajes, sus características y los hechos que se han plasmado en la historia, así como el objetivo de Guamán Poma al elaborar este manuscrito. Agradezco a todos ustedes que forman parte de este programa Aprendo en Casa, y asimismo me despido. Que Dios los bendiga. Gracias.